Bueno, pues el libro o la idea de escribir un libro viene como consecuencia de todo mi periplo como entrenador profesional, ¿no? Bueno, entrenador profesional y no profesional, ¿no? Empezando en un colegio como muchos de los que están empezando ahora o como muchos que están entrenando en este momento. Empecé en un colegio, en Nuestra Señora del Buen Consejo de Madrid, y entrené bastantes años allí. Pasé a una cantera que era de un club que se llamaba Imobanco en su día. Luego fui subiendo, me captó el Real Madrid como entrenador y estuve en la cantera también del Real Madrid. Llegué al primer equipo del Real Madrid, estuve, se puede decir, en la élite del baloncesto muchos años, y ahora mismo pues pensé, ¿no? Digo, voy a ver qué puedo hacer y qué experiencia saco de todo ese bagaje mío, tanto de formación como profesional, ¿no? Y entonces, como me ha dado la oportunidad de viajar a muchos sitios y de ver mucho baloncesto de pequeños, pues me he dado cuenta me ha chocado mucho determinadas cosas, que bueno, que es lo que trato de decir en el libro, es que hay otra manera de hacer las cosas y que es una opinión, creo que con cierta autoridad, porque conozco los dos mundos, ¿no? El mundo del profesional y del mundo de la formación, e intento dar mi versión, ¿no? De lo que es la formación, que creo que ahora mismo es casi inexistente. Yo el verbo formar y el verbo deformar evidentemente son antagónicos, ¿no? Yo no diría tanto que deformamos, pero sí es cierto que no somos conscientes los entrenadores, hablo ahora mismo de formación, ¿no? De la influencia que tenemos sobre los chicos que llevamos. Debemos ser mucho más responsables y saber exactamente la capacidad de influirles. Y como en todo en la vida, lo puedes hacer de una manera positiva o lo puedes hacer de una manera negativa. Yo dudo, sinceramente, que haya gente que quiera influir negativamente, pero lo que sí puedo asegurar es que muchas veces les influimos negativamente. Y yo creo que el deporte, si fuera bien enfocado de la manera que creo que debería de ser y que manifiesto en el libro, creo que ese trabajo que se puede hacer en la etapa, cuando hablamos de formación, que puede ser entre los 8 y los 18 o 6 y 18, depende de cuándo empiecen, creo que vale la pena el hacer un trabajo conjunto de las dos adultos que realmente tienen una gran influencia sobre los chicos, que son sus padres y su entrenador, y que cuando ellos, de una manera comunitaria, podemos decir, ¿no? Solidaria, participan en la educación de los pequeños, pues evidentemente estos tienen un beneficio. Si no es así, es muy difícil que realmente logremos formar, y desgraciadamente pues nuestra influencia no será tan buena como podría ser si realmente lo consiguiera. Cuando nuestros hijos, bueno, yo no lo tengo, ¿no? Pero cuando digo nuestros hijos me quiero meter un poco, cuando nuestros chicos van a un colegio, ellos lo primero siguen un programa, que luego si quieres hablamos de esto, pero nosotros carecemos de un programa de enseñanza, y les enseñan según unos métodos que están adaptados, tanto los conocimientos como los métodos adaptados al momento evolutivo del niño. De hecho, esto es tanto así que hay un profesorado exclusivamente de infantil, uno de primaria, uno de secundaria y uno de bachillerato. Entonces, no se podría entender a nivel docente que uno de bachillerato puede llevar uno de infantil, pues porque están tratando a niños en un proceso evolutivo diferente, en un momento de su evolución diferente, donde su manera, primero, nos quedamos muchas veces solamente con la estatura, pero no es un problema de la estatura. Estatura, a nivel óseo hay una progresión, pero también la hay a nivel neuronal, lo hay a nivel cognitivo, lo hay a nivel de relaciones, a nivel social, a nivel moral y a nivel de muchas cosas, ¿no? Entonces se está construyendo un adulto. Y nosotros, desgraciadamente, a nivel como entrenadores, nosotros, un entrenador que salga de nivel 1, por ejemplo, puede entrenar desde abajo hasta senior, prácticamente. Entonces, no tiene, primero, nadie, incluso la gente que hace una carrera universitaria, cuando sale no está preparada. Imagínate cuando salen de un curso de entrenadores. Y entonces, automáticamente pueden llevar cualquiera. ¿Y cómo entrenan? Como saben, como les han dicho, o como ven que hacen otros arriba, ¿no? Y toman como modelos a quién van a tomar. Pues toman modelos Pablo Lasso o Zeljko Obradović, pero todo eso es un baloncesto diferente, absolutamente y radicalmente opuesto al que nos interesa para los niños, donde los valores
y donde el objetivo es diferente, que es ganar, y en la formación es otro verbo diferente, que es formar. Cualquier club, cualquier entidad deportiva que se precie, igual que yo lo pongo muchas veces con el tema docente, tú vas a una universidad americana y todo el mundo pensamos en Yale, en Harvard, en Cambridge o en North Carolina o en muchos sitios así, ¿no? Y realmente, si te das cuenta, ¿por qué son famosas estas universidades o esos colegios? No son famosas por el césped y lo bonito que es el campo, me refiero al exterior, ¿no? O las instalaciones que tiene, o lo bonito que es la estructura de los edificios. No, es su profesorado lo que le hace importante. Ellos son famosos porque tienen unos grandes profesores que lo que hacen es generar un talento enorme que tiene una influencia en la sociedad. Entonces nosotros, realmente el paralelismo sería que nuestro profesorado, es decir, nuestros entrenadores, tuvieran una excelente formación. Y para mí, creo que se le da en muchos niveles, a nivel de conocimientos, pero hay una parte que falta en todo esto, y es conocer a quien enseñan. Nosotros siempre, incluso a nivel profesional, nosotros siempre nos adaptamos a los jugadores y al equipo que tenemos. Y en cambio, nosotros no hacemos ese esfuerzo en la formación, no nos adaptamos al niño o a la niña que tenemos y a su momento evolutivo, con lo cual les estamos tratando y les estamos enseñando y les estamos haciendo todo con una metodología de adulto. Y entonces lo que hemos hecho es, en lugar de adaptarnos a ellos, para nosotros ha sido más cómodo que los niños se adapten a los adultos. Y este es uno de los, para mí es el quid de la cuestión. Y muchas manifestaciones que te encuentras en gradas, casi siempre vienen causadas por adultos, siempre. Y el entorno adulto tiene una influencia decisiva. Mira, yo cuando empezaba a entrenar en el colegio, la formación que teníamos era muy pequeña. Y venía muchas veces por vínculos de entrenadores con los cuales tuvimos la suerte de encontrarnos. Yo tuve la suerte de encontrarme con Ignacio Pinedo, con Ángel Pardo, con Tirso Lorente, que paz descanse, con gente que Miguel Ángel Martín y luego posteriormente otros entrenadores. ¿Qué ocurre? Que yo iba por sitios como les pasa a mucha gente ahora mismo. Empezabas, tenía primero peor seguramente porque tenía menos información que ahora. Entonces no tenía internet, no tenía nada, ¿no? Entonces a mí esta gente me puso en el camino adecuado de la formación y me dijo, no, el camino es este. Luego con tu personalidad podrás ir más o menos más a la izquierda, más a la derecha, más en el centro, pero el camino es este, ¿no? Y entonces hay muchas veces que yo echo de menos que a muchos entrenadores que van por caminos muy equivocados. No es el camino correcto. Van por caminos desconocidos, por muchos atajos, para llegar al mismo sitio donde quiero ir yo en línea recta. ¿Me comprendes? Y entonces es una pena, porque pierden un tiempo y unas energías enormes y lógicamente, cuando tú haces un mal trabajo en cualquier otro sitio, puedes tener una influencia negativa para ti. Si es, por ejemplo, a nivel profesional, tú no ganas y te cae sobre ti el problema, es decir, que te echan. Pero el problema en formación es que si tú te equivocas, tú estás perjudicando a muchos chicos. Y eso tenemos que asumir esa responsabilidad. Generalmente es así, la gente tiene muchísima información, pero alguien tiene que decir, en un curso de entrenadores o en un momento determinado, ¿no? De decir, tenéis un montón de información, pero el tú ver un vídeo de un jugador de NBA trabajando técnica individual, está trabajando una técnica individual muy avanzada que tú estás intentando llevar porque lo ves y te gusta y lo estás intentando llevar a unas edades donde no pueden hacerlo, donde no tienen esa capacidad porque tienen que aprender todavía cosas más básicas. Un jugador que no tiene un control del balón o no sabe botar correctamente o no sabe usar sus dedos y su muñeca para impulsar el balón en el bote, por ejemplo, no puedes ponerle que vaya a hacer un cambio de dirección complicado, que lo ha visto, que lo hace un jugador de NBA. Entonces, ¿por qué? Porque eso es mundo profesional, eso es mundo adulto. Entonces tú tienes que enseñar las cosas más sencillas y como todo tiene una evolución, y cuando el profesor de matemáticas enseña las cosas más básicas, empieza por la suma, la resta, la multiplicación y la división, y sobre eso va construyendo una serie de conocimientos. Nosotros, se puede decir, herramientas básicas como las matemáticas, para nosotros el bote, el pase, el tiro,
y en la defensa, por ejemplo, el defensa individual, me refiero de uno contra uno, es algo absolutamente básico. Entonces, ¿qué ocurre? Que muchas veces obviamos eso y nos vamos a hacer cosas mucho más complicadas cuando no estamos preparados para lo más básico. Entonces es como construir un edificio sin una base sólida. Entonces todo ese edificio baloncestístico nuestro se nos cae, se nos desmorona muchas veces porque no hay unos pilares básicos, ¿no? Y eso ocurre en cualquier cosa de la vida, pero creo que hay mucha parte de desconocimiento, ¿no? Y bueno, pues de hecho, desgraciadamente, cuando hay algunas charlas o algunas cosas que hay lugar para poder hablar de estos temas, curiosamente aparecen muchos más padres y muchos más niños que muchos entrenadores. Y da la sensación como que si lo supiéramos todo, ¿para qué viera esto? ¿Qué voy a aprender si tengo muchas cosas en internet? Pero estás cogiendo las cosas equivocadas. Mi experiencia es que en la inmensa mayoría de los casos, cuando yo he hablado con entrenadores, he hecho en falta que el entrenador dé un paso adelante. Es decir, para mí hay mucha culpa de cómo nosotros vemos a los padres. Nosotros les vemos como un problema, cuando debíamos de ver que es una oportunidad. Una oportunidad porque tenemos que entender que los niños, estamos hablando siempre de formación, niños, chicos, o sea, fíjate si están en un proceso evolutivo, que muchas veces decimos niños, y estamos hablando de niños aquí y a lo mejor ya hasta el mismo lenguaje va cambiando, niños, chicos, chicas, adolescentes o preadolescentes, ¿no? Porque hasta el propio lenguaje coge esa idea, ¿no? Pero se me ha ido un poco donde estaba. Sí, estamos hablando de la relación entre padres y entrenadores, ¿cómo tendría...? Claro, al final nosotros... En teoría sabemos lo que es el deporte y sabemos cómo se maneja, qué cosas son las cosas importantes, ¿no? en el deporte, pero los padres no. Y damos por hecho que ellos lo conocen. A mí hace muy poco la madre de una amiga, una madre de un chico que empezaba a jugar, que es amiga de mi mujer, pues decía, pues se encontró con ella, oye, pues mira, ¿qué tal fulanito? ¿Qué tal tu hijo? Y dice, pues bien, acaba de meterse en el colegio tal a hacer baloncesto, ¿no? Y dice, y no tengo ni idea de qué tengo que hacer y en qué consiste. Entonces nosotros damos por hecho que a lo mejor esa madre o ese padre entienden lo que es el deporte, y ellos lo único que tienen de deporte es lo que están viendo en la televisión, lo que se otra vez de nuevo el mundo adulto. Y entonces, pues oye, pues van a un campo de fútbol o van a un campo de baloncesto y están diciendo cosas al árbitro, oye, ¿por qué no le voy a decir yo también estoy en un entorno? Pero es otro entorno diferente. Alguien les tiene que decir, no, mira, el entorno este de formación, nosotros lo que queremos es ayudar a que el chico aprenda una serie de cosas, de conocimientos del juego, porque si le gusta el baloncesto, vamos a enseñarle baloncesto, pero no solamente le vamos a enseñar esto, le vamos a enseñar unas normas de conducta, que muchas veces la gente se ha puesto muy de moda el tema de los valores, pero yo hablo de conductas porque los valores es mucho de palabras, se dice los valores, pero tienen que ver más con los hechos que con las palabras, ¿no? Entonces yo hablo de comportamientos, entonces hay que enseñarle una serie de comportamientos que son fundamentales. Entonces ellos, cuando tú se lo explicas, lo entienden, y a mí me ha dado un gran resultado eso siempre, en formación. Hablar con ellos previamente, antes de empezar una temporada, para mí ha sido milagroso. ¿Por qué? Porque ellos entendían qué es lo que quería conseguir. Estábamos alineados y el niño, que tiene dos vínculos muy claros y muy evidentes, que es su familia y su entrenador, estamos alineados. Pero ¿qué ocurre en lo contrario? Si unos dicen una cosa en el propio partido y los otros dicen otra, que le volvemos loco al niño. Es decir, en vez de crearle un beneficio, les creamos un gran problema. Y esto es lo que estoy intentando transmitir, porque es que creo en ello, porque lo he hecho. Gente que me dice que es utópico, y no puede ser algo utópico cuando se ha hecho. Yo creo que sí, yo creo que es una pena que todas las experiencias que tú has podido almacenar, y al final te van dando mucha información para poderla transmitir, y sería un ahorro de tiempo para que los que están empezando, decir, oye, si vas por aquí te va a pasar esto, pues oye, pues es una forma de ahorrártelo y decir, oye, que esto es así, ¿no? Y el ponerles y decirles, ahorrarles el tiempo de que no vayan por esos atajos que yo decía, sino que vayan por el sitio adecuado, me parece tan esencial que a mí me hubiera gustado que a mí lo hubieran hecho conmigo. Y de hecho, no es que me hubiera gustado, es que lo hicieron. Y a mí me gustaría el poderlo hacer también con los demás, el poder transmitir lo mismo, ¿no? Porque sería como una pequeña cadena de favores, ¿no? Donde todos nos vamos retroalimentando, ¿no? Pero en un camino adecuado.
pero no, yo veo que ahora mismo el deporte de formación está totalmente metido en otra historia que no es formación, donde la persona, o sea, primero nos interesa el deporte más que el deportista. ¿Me entiendes? Entonces nos importa más los temas técnicos y tácticos que los temas personales. Me llama muchas veces la atención como algunos entrenadores en formación me dicen, no, es que vaya empanada que tiene este chico, es que joder, lleva una racha fatal, no mete tiros, no sé. Y yo les digo, ¿y le has preguntado si tiene algún problema? Siempre enfocamos en si es el gesto del tiro, si es, o sea, siempre en el baloncesto. Pero ¿y si tiene un problema? ¿Y sus padres a lo mejor se están separando? ¿O si tiene un problema de bullying en el colegio? ¿O si tiene un problema con los estudios? Eso parece que no nos interesa, porque estamos pensando más en el deporte que en el deportista. Y claro, si luego encima muchas veces no nos damos cuenta que cuando queremos crear un buen equipo, a mí me ha pasado personalmente, cuando mejores equipos he tenido ha sido cuando la suma de cada uno de mis jugadores ha crecido, o sea, la suma de ellos ha hecho que ese todo cada día tenga mucho más poderío, no sé si me comprendes. Entonces, cuando yo hago que cada jugador vaya creciendo a todos los niveles, el trabajo de equipo se alimenta de ello. Pero hay veces que nos volcamos tanto en el trabajo de equipo que nos olvidamos de su crecimiento personal y deportivo. Con lo cual, bueno, te encuentras muchas veces que los equipos juegan bien, que hacen cosas, pero ellos no crecen. Y me parece mucho más generoso el ser capaz que realmente el trabajo de equipo venga como consecuencia de un proceso de mejora de cada uno de los individuos. Lo que yo entiendo, y me parece simplemente por sentido común, es que un colegio no está para crear una serie de conocimientos, de ayudar aportar una serie de conocimientos para que los niños cuando salgan del colegio pues tengan unos conocimientos que le permitan pues a una universidad o poder hacer lo que ellos quieran ser en el futuro, ¿no? Pero también, en teoría, también se está aportando una serie de valores y de hecho los padres eligen el colegio en función de esos valores muchas veces. En general suele ser así, oye, pues me gusta este colegio pues porque es bilingüe, pues este colegio porque me va a aportar tal cosa, o voy al colegio este que es concertado porque hay una determinada forma de educar pues más cercana a temas religiosos o lo que tú quieras, ¿no? Pero evidentemente ellos eligen algo que luego nosotros a nivel deportivo luego nos da exactamente igual quién entrena a nuestros hijos. Nos importa a lo mejor a nivel de padres quién es el profesor de matemáticas o el de ciertas asignaturas, porque eso es importante, pero luego no nos interesa nada o no le damos importancia a quien está con nosotros. El de matemáticas está 4 horas a la semana y el de baloncesto está a lo mejor 10 horas, incluido el partido. Y el propio colegio se inhibe muchas veces de la responsabilidad que tiene educativa. ¿Por qué cierra el colegio a las 5:30, a las 6 y deja algo que debería de ser, tendría que tener una relación, que la parte deportiva formara parte de la construcción de la persona, ¿no? De los valores del colegio, ¿no? Entonces, que fuera una extensión más. Lo que hacen es que cierran el colegio, se quitan de problemas y delegan en unas personas que llevan un club, que a lo mejor, en algunos casos me ha ocurrido, son en valores totalmente antagónicos al propio colegio. No tiene sentido. Para mí es una cosa que me chirría mucho, ¿no? Pero es lo que está ocurriendo. Y eso al final es lo que te digo. Al final quien lo sufre son los más pequeños. Como todo el deporte adulto, y no el baloncesto solo, se ha comido el de formación y no se trabaja sobre las bases que te estoy diciendo. Primero, que los grandes protagonistas son los niños, que es fundamental entender y comprender que están en un proceso evolutivo. Y tercera cosa importante, que los padres y entrenadores, los adultos, el entorno adulto, tienen que trabajar juntos para eso. Si esto no lo entienden, lo único que hacemos es, con todas estas reglamentaciones, es poner parches porque somos conscientes de que hay un problema. No lo queremos reconocer, pero nosotros mismos, en el momento que tomamos acciones de este tipo, es porque tenemos un problema. Pero el problema viene de raíz. No necesitaríamos tantas reglamentaciones si realmente entendiéramos eso todos. Si realmente el deporte fuera por donde tiene que ir. Es que es una parte muy evidente, ¿no? Y yo muchas veces a mis compañeros entrenadores, cuando algunas veces doy algunas charlas de este tipo y hablamos del tema de ganar y formar la diferencia, yo les digo muchas veces y les pongo mi ejemplo. Mi ejemplo es muy claro. Yo
empecé en un colegio y llegué al primer equipo, pero antes de llegar al primer equipo del Real Madrid entrené en la cantera del Real Madrid. Yo cuando llegué allí, todos los entrenadores ganaban campeonatos de España. Yo estuve 5 temporadas y no gané ninguno. Pero cuando tú realmente te centras en el proceso de enseñanza, en el proceso de mejora diario de alguien, y solo te preocupas de ello, y el partido es simplemente un test para ver cómo estás mejorando y es una ocasión para poner a funcionar todo lo que tú has trabajado, todo empieza a tener sentido. Pero yo nunca he dicho que vamos a ganar el partido o que vamos a ganar un campeonato. De hecho, en los 5 años no gané ninguno. Pero ¿qué ocurre? Que puedo decirlo, y con la voz muy alta y clara, que los primeros jugadores que salieron después de 20 años o 20 y tantos años, que no salía después de Fernando Romay, fueron jugadores de la cantera que empezaron conmigo y que estuvieron muchos años conmigo. Entonces, quiere decirse con eso que sé cómo hay que hacerlo, pero la gente no entiende y la gente quiere coger siempre los atajos, quiere siempre ganar, pero para ganar es más importante el proceso que realmente el resultado final. Porque al final, si haces el proceso, lo haces adecuadamente, sin querer muchas veces ganas, porque como haces bien las cosas, pero no queremos pagar ese peaje, ¿sabes? Sino que vamos directamente al camino directo, al atajo.